Y si las sanciones matan, que comienza con un interrogante: Venezuela, guerra híbrida y crimen internacional. ¿Qué nos vamos a Se ha hecho conseguir? un llamado en no darle o atribuirle este nombre a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales que fueron aplicadas a Venezuela, pero que se hace también un análisis del significado de la palabra sanción, incluso a la luz del derecho de Estados Unidos, quien es el país que más sanciones en el mundo ha aplicado. Una sanción, si bien en Venezuela podría ser la aplicación de un castigo por la violación de una norma, realmente ya en el contexto del derecho internacional se atribuye la palabra sanción a una medida de coerción económica para obtener un fin político. Entonces, ¿qué conseguimos en el libro? En el libro se hace un análisis detallado de la evolución de las formas de agresión en el mundo, de cómo hemos pasado de los enfrentamientos tradicionales a través de ejércitos regulares a nuevas formas de agresión. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Libros, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 21. Y durante estos días nos hemos dedicado a mostrarles a ustedes cuáles son las presentaciones que más han llamado la atención, que más han causado expectativa de la diversidad de opciones literarias que tiene la comunidad lectora a su disposición y que tienen presencia acá en la Filben 2025. Y vamos a hablar de un tema complejo, pero que la autora que presenta dentro de unos días acá en la Filben se ha tomado la tarea de hacerlo un poco más digerible, un poco más cercano, para que pueda ser leído a profundidad y de forma cercana por el lector y la lectora. Y estoy hablando de la doctora Indriana Parada. Bienvenida a Entre Libros. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Fabuloso el despliegue comunicacional que se ha hecho de esta edición de la FIBEN. Muy bella que la continuidad de insistir en el libro escrito, en el lema Leer Humaniza, y que nosotros debemos incentivar la lectura desde todos los espacios. Que eso forma parte de la batalla cultural que nosotros tenemos que dar en este mundo ahorita de una guerra, que bueno, que precisamente es el tema que trae mi libro, Y si las sanciones matan, que empieza con un título, una pregunta retórica, porque el libro demuestra claramente el impacto de las sanciones, el impacto tan profundo y tan negativo que ha dado a los pueblos la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y las llamadas sanciones, que gracias a estos estudios en donde se ha demostrado el impacto devastador, pues nos permitió a varios estudiosos del derecho internacional, de lo que es la teoría política, poder atribuirle el nombre real, la naturaleza real de estas medidas coercitivas unilaterales. En esta presentación es un libro que dentro de pocos días, como ya comenté, va a ser presentado formalmente en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y si bien la lectura es un hábito que convoca a lo placentero, al entretenimiento, también la literatura tiene un lado necesario, que es la investigación, que es el ofrecer conocimiento a través precisamente del libro. Y en este título de "Y si las sanciones matan", que comienza con un interrogante: Venezuela, guerra híbrida y crimen internacional. ¿Qué nos vamos a conseguir? ¿Qué vamos a poder conocer, a poder desmenuzar de este elemento que está presente en la cotidianidad venezolana, que tiene impacto en la sociedad, pero que poco conocemos a nivel jurídico, a nivel económico? ¿Cuál es todo el entramado internacional que se teje en torno a las sanciones o a las medidas coercitivas unilaterales, como correctamente se le llama en el derecho internacional? Sí, bueno, el libro en primer lugar le da un significado distinto a las sanciones. La palabra sanciones, que se ha hecho un llamado en no darle o atribuirle este nombre a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales que fueron aplicadas a Venezuela, pero que se hace también un análisis del significado de la palabra sanción, incluso a la luz del derecho de Estados Unidos, quien es el país que más sanciones en el mundo ha aplicado,
Y realmente a nivel internacional el significado de sanción usado desde como mecanismo de coerción política realmente se le da ese significado real. Entonces parte diciendo que una sanción, si bien en Venezuela podría ser la aplicación de un castigo por la violación de una norma, realmente ya en el contexto del derecho internacional se atribuye la palabra sanción a una medida de coerción económica para obtener un fin político. Entonces, ¿qué conseguimos en el libro? En el libro se hace un análisis detallado de la evolución de las formas de agresión en el mundo, de cómo hemos pasado de los enfrentamientos tradicionales a través de ejércitos regulares a nuevas formas de agresión. Estas nuevas formas de agresión vienen dado por la aplicación sistemática de mecanismos o instrumentos de guerra, como por ejemplo la guerra cultural, la guerra económica, la guerra comunicacional, lamentablemente, a través del uso de los medios de comunicación para influenciar en la población e imponer matrices que desvirtúen la realidad de los pueblos. ¿Por qué esta recopilación? ¿Por qué la necesidad de atribuirle este nuevo significado a las secciones? Bueno, a lo largo de los años, Venezuela, desde el año 2015, desde que se nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, Correcto. hemos sido víctimas de una aplicación sistemática de medidas coercitivas, pero que las sanciones es una de las aristas de todo el esquema que se nos aplicó a Venezuela, que constituye realmente una forma de guerra híbrida. ¿Por qué? Porque no solamente fueron aplicadas las medidas coercitivas bilaterales, mal llamadas sanciones, como un mecanismo de coerción económica, sino que fueron diversos elementos que vienen desde el contexto político, desde la llegada a la Revolución Bolivariana, que analizándolo en su conjunto se puede determinar, se puede decir que Venezuela ha sido sometida desde el año 1999 y con mayor profundidad desde el año 2013, desde la llegada de nuestro presidente Nicolás Maduro a la presidencia, en que se nos han aplicado todas las formas de agresión, todos los manuales y los libros de intervención, y este libro no solamente es decirlo en un discurso político, sino que este libro recoge hechos, evidencias que así lo demuestran. Y entonces la necesidad de atribuirle este nombre, la naturaleza real de las medidas coercitivas aplicadas a Venezuela, y las contextualizo dentro de una agresión bélica. Es decir, la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela se enmarca dentro de una agresión que constituye una nueva forma de guerra. Es decir, tiene una naturaleza bélica que no solamente debe ser considerada como un mecanismo de coerción económica, no solamente una decisión de contenido económico, sino que con absoluta intencionalidad, por absoluto tono, es una forma de guerra en donde lanzaron más hoy en día 1039 bombas que son invisibles, que afectaron nuestra economía, que afectaron la estructura del Estado, que afectaron a la población, que el objetivo real era causar daño con toda la intención a la población, que generara un efecto desestabilizador dentro de Venezuela y evidentemente conseguir el objetivo político, que es derrocar la revolución bolivariana, el llamado cambio de régimen. Entonces, es necesario analizar las medidas coercitivas unilaterales no solamente desde el impacto que genera, que ya a través del Observatorio Venezolano Antibloqueo, que es uno de nuestros referentes, una de las fuentes principales de información que recojo dentro del libro, ya nos ha presentado cuáles son las consecuencias de la aplicación de estas medidas unilaterales. No solamente el Observatorio Venezolano, sino que a nivel internacional, la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, ha generado o ha creado una relatoría especial para decirle al mundo cuáles son los impactos. Pero ¿qué pasa una vez que ya se ha documentado y se ha demostrado el impacto devastador? Bueno, la necesidad de determinar responsabilidades. Porque Venezuela, si bien es cierto, ha sido sometida más de 10 años o 10 años por una agresión inédita, en donde se le han aplicado todas las formas de guerra, y cuando hablamos de 10 años del 2015 como declaración formal de guerra, pero si nos vamos al contexto realmente político y geopolítico desde el año 1999, y vemos entonces que se ha hablado de la aplicación y los efectos devastadores, pero la determinación de las responsabilidades es necesaria no solamente
en el contexto del derecho internacional, no solamente determinar la responsabilidad de un Estado por haber aplicado una sanción o una medida que viola el derecho internacional, que ya está demostrado que viola las normas internacionales, sino desde lo interno, la determinación de responsabilidades de aquellos actores que se prestaron para pedir esta agresión a Venezuela y que generaron estos impactos. Pero no buscamos seguir victimizando a Venezuela, como lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro, seguir buscando una justificación de algún problema interno. No, lo que busca el libro es demostrar la agresión, demostrar la naturaleza de la agresión, que es una naturaleza bélica, una forma de guerra, y demostrarle al mundo cuáles fueron las medidas que usó la revolución bolivariana para enfrentarlas y ahorita ya poder decir que la estamos superando. Los indicadores económicos lo muestran. Entonces, partiendo de esto, necesariamente Venezuela debe seguir siendo esa luz dentro de la región que le diga a los pueblos del mundo, nosotros fuimos sometidos a esta agresión y usamos un mecanismo de defensa como medida para poder frenar estas agresiones. ¿Por qué? Porque todas estas agresiones están dirigidas básicamente a impedir que los pueblos ejerzan soberanía, a impedir la independencia real de los pueblos en la toma de decisiones. Porque todo aquel Estado, todo aquel gobierno y todo aquel pueblo que no esté alineado a los intereses hegemónicos, a los intereses imperiales, pues básicamente va a ser sometido a esta forma de agresión. En otros países y en otras experiencias, estas formas de agresión fueron o tuvieron su éxito. El resultado deseado. En Venezuela no. Y es importante decirle al mundo qué fue lo que vivimos, qué nos aplicaron y cómo lo superamos. Para entonces, además, el libro presenta las propuestas en el marco de estas organizaciones o estos movimientos alternativos a nivel internacional que ya Venezuela formó parte. Hace poco, en donde el presidente Nicolás Maduro nos anunció que Venezuela había firmado junto con China una tribuna alternativa de para la negociación. Para la mediación, pues Venezuela entonces presenta la propuesta de que es necesario reescribir las normas internacionales, sobre todo en el marco del derecho internacional humanitario, porque es necesario que sea considerada las sanciones unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales, como una forma de agresión formal que esté amparado dentro del derecho internacional y entonces a partir de allí se puedan abrir los mecanismos de protección a los pueblos. Venezuela pudo contarlo, Venezuela lo está superando, pero hay otros pueblos que no van a tener la misma resistencia, la misma respuesta ni la misma cohesión ante estas agresiones. Doctora, usted como estudiosa del tema internacional desde el punto de vista jurídico, ¿qué se espera de la comunidad internacional a la luz de no solamente lo que ha pasado en Venezuela, sino lo que ha pasado en otras latitudes como Gaza, Irán? ¿Se puede esperar una transformación de la comunidad internacional o va a seguir con su postura retrógrada de los derechos de los pueblos a seguir sus propios caminos de independencia y de autodeterminación? Sí, aquí es importante la pregunta, porque habría que ver entonces qué se considera como comunidad internacional y es parte de esta misma guerra comunicacional, de esta misma distorsión de la realidad. El libro demuestra o habla mucho de lo que es la llamada comunidad internacional, el concepto de comunidad internacional, porque parecieran que 4 o 5 países son los únicos que forman parte de ella. Es deber de nosotros, desde todos los países que defendemos la soberanía, que defendemos la independencia de los pueblos, la autodeterminación y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, demostrarle al mundo que la comunidad internacional va más allá de 4 o 5 países y que muchas veces, la mayoría de las veces, la comunidad internacional en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha expresado. Te doy un ejemplo. Las consecuentes resoluciones en apoyo al levantamiento del bloqueo hacia Cuba, que ya durante muchos años se ha manifestado a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha sido ignorado, porque se mantiene esta medida ilegal. Te doy otro ejemplo. Cuando hablamos de las medidas coercitivas unilaterales o la aplicación de las sanciones unilaterales, hizo un estudio, una investigación sobre los documentos de la ONU, desde cuándo la Asamblea General de las Naciones Unidas y desde cuándo la Organización de las Naciones Unidas llama a abstenerse de la aplicación de estas medidas porque violan el derecho internacional.
Ujú. Y uno de los hallazgos importantes que encontré fue que en el año 1985, el relator especial, un senegalés, un africano, Doudou Thiam, en su proyecto de codificación de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, propuso analizar la coerción económica, es decir, el mecanismo de ejercer presión económica para obtener un fin político, y así lo definió como una forma de agresión, es decir, como un crimen de agresión. Así lo podemos conseguir en ese documento del año 1985, en el proyecto de codificación, y considero entonces que, más allá del bloqueo naval, que forma parte de la agresión tradicional, que forma parte del concepto de guerra tradicional, la guerra armada, la lucha armada, en donde ya está prohibido en el derecho internacional ejercer bloqueo físico, bloqueo naval, bloqueo de puertos para someter a una población al hambre, eso ya crimen internacional. Se analizó aparte la forma de coerción económica como una forma de injerencia. ¿Para qué? Para obtener un fin político. Y decía el relator especial que se debe considerar todo mecanismo de coerción económica con fines políticos un crimen de agresión. Y más allá, entonces, yo retomando este análisis del año 1985, que por supuesto no trascendió, yo propongo hoy en día, entonces, que desde Venezuela se impulse la tipificación de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales como crimen de agresión económica, porque ya está demostrada la intencionalidad de la aplicación para causar un daño a una población y para obtener un fin político. ¿Qué se puede esperar entonces de la comunidad internacional? Bueno, hoy estamos viendo cómo están surgiendo mecanismos alternativos de participación, cómo el mundo y los países han buscado o han tenido la necesidad de buscar otras plataformas, no solamente para llegar a acuerdos comerciales que sean más igualitarios, que den igualdad de oportunidades, que se respeten los acuerdos comerciales, sino los mecanismos de cooperación real entre países, no mecanismos de subordinación a los que nosotros estamos acostumbrados, sino que es necesario, y los países así lo han demostrado, poder llegar a ese consenso en base al respeto, a la cooperación, a la unidad de las normas internacionales. Entonces, lo que podemos esperar es que esto siga creciendo, que los mecanismos alternativos como el BRICS, como los BRICS, como esta instancia de mediación a la cual nosotros ya estamos, ya formamos parte, Chile, sí. y como los pueblos del sur estamos llamados a la unión para que podamos vencer entonces este sometimiento hegemónico, este sometimiento tradicional, esta aplicación de las doctrinas estadounidenses del monroísmo, que está frente al monroísmo, está el bolivarianismo, y yo sin duda creo que el despertar de los pueblos va a obligar a los estados entonces a que esta comunidad internacional sea oída, realmente sea oída. Nosotros, decía yo, la Asamblea General de Naciones Unidas por años se ha manifestado y ha dicho que levanten el bloqueo económico a Cuba. Así es. Y por años se ha manifestado diciendo que se abstengan de aplicar medidas o sanciones que violan el derecho internacional. Yo te doy un dato. Analizando todos los documentos y todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la ONU, desde el año 1983, más del 60% de las resoluciones de la ONU han dicho o han hecho un llamado a los pueblos o a los estados a abstenerse de aplicar medidas coercitivas unilaterales. Y si nos vamos desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945, más del 50% se ha pronunciado en la Asamblea General diciendo absténganse. Desde el año 1983, corrijo, más del 80%. Y desde el año 1945, más del 50%. Es decir, ahí vemos cómo la comunidad internacional, la voz de todos los países, se ha manifestado y han entonces considerado la aplicación de medidas coercitivas unilaterales como un verdadero crimen internacional, como una medida que atenta contra la paz y la seguridad de la humanidad. Y ese es un requisito básico para considerar que podemos avanzar hacia la tipificación de un nuevo crimen internacional, que sea formal, no solamente que quede en documentos administrativos o en documentos
de recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ya vemos que ha sido instrumentalizado. Cuando queremos atacar un sistema, cuando queremos atacar un gobierno, se instrumentaliza lamentablemente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y lo vemos ahorita claramente cómo mantiene casi voces calladas sobre la denuncia al tratar los migrantes venezolanos, de secuestrados cómo en se El están Salvador. violando todos los derechos humanos fundamentales desde El Salvador, promocionado por los Estados Unidos, pero sí sirve de voz para instrumentalizar y para atacar y seguir atacando el sistema de la Revolución Bolivariana. Finalmente, doctora, ¿dónde puede conseguir el público este libro? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a establecer para que puedan conocer esta investigación que usted presenta en la FILBEN de este año? Bueno, ahorita en la Feria Internacional del Libro, aquí en la Galería Nacional, en las Librerías del Sur, en el stand de Editorial Hermanos Badel. Buenísimo. Y bueno, el domingo, los invito el domingo 13 de julio a que vengan a las 5 de la tarde en la sala Francisco Frague, para que, bueno, hoy vamos a estar en la presentación del libro, voy a estar acompañada con el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, con una persona muy importante para mí, pero además también importante para la Revolución Bolivariana, el contraalmirante Ramón Rodríguez Chacín, que me va a estar acompañando junto a su esposa Carolina Martínez, el viceministro Roygar López, también importante en la batalla comunicacional que hemos estado dando de la guerrilla comunicacional, y por supuesto va a estar moderado por nuestra querida Manecina Matute, buena compañera de lucha y buena compañera en la batalla comunicacional. Nos quedamos cortos para explicar, porque realmente, como tú dijiste, es un libro que aborda temas muy complejos y muy largos, pero que, es importante decirlo, no está escrito con la rigurosidad jurídica o la dificultad jurídica que básicamente está dirigido, y aquí a mis colegas los quiero mucho, pero que realmente a veces estos libros jurídicos están dirigidos solo a abogados. Aquí trata en una forma muy sencilla de mostrar que cuando decimos que las sanciones unilaterales son un crimen internacional, son una forma de genocidio, son un crimen de lesa humanidad, que es la posición que adoptó Venezuela en la ley de bloqueo, no lo decimos dentro de un discurso retórico, un discurso político, lo decimos con evidencias, basado en documentos, basados en hechos ciertos, basado en doctrina internacional, que lo que se está aplicando, lo que se le aplicó a Venezuela, es un crimen internacional. Es importante que Venezuela lo sepa, porque es muy fácil medir indicadores económicos, compararnos a nivel internacional y atribuirle un supuesto fracaso a la Revolución Bolivariana. Al contrario, entendiendo la agresión y el tamaño de la agresión que se nos aplicó a Venezuela, nosotros aquí demostramos, en las conclusiones del libro demostramos que la Revolución Bolivariana no solamente no fracasó, sino que ha sido una cúpula, ha sido un sistema de defensa y ha sido absolutamente exitosa para defender la soberanía del pueblo venezolano, porque no han logrado los objetivos, sino que enfrentó esta agresión, la superó, la estamos superando, ya que estamos de frente con la moral en alto y como una luz necesaria que va a guiar a los pueblos de la región, a los pueblos de América, a los pueblos del mundo. Muchísimas gracias a la doctora Indriana Parada. Aquí lo tienen. Y si las sanciones matan, Venezuela, guerra híbrida y crimen internacional, va a ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y luego de la FILBEN va a estar disponible en las librerías del sur. Ya la doctora Parada nos decía cuáles eran las formas para conocer esta investigación, que más allá del discurso apasionado que nos convoca a la defensa del país y al reconocimiento de las sanciones como algo real, aquí se demuestran pruebas de cómo se han ido aplicando y sobre todo cómo Venezuela ha venido superando toda esa agresión que ha vivido desde los diferentes ámbitos, desde la guerra no convencional, la guerra que se aplica en la actualidad. Nos despedimos de ustedes, como siempre, invitándolos a que nos acompañen en otra edición cuando sigamos conversando acá entre libros.